Confianza. Estamos con César Delgado Guembes, él es experto en Derecho Parlamentario y también profesor de Derecho Constitucional, a quien le queremos hacer algunas consultas al respecto. ¿Cómo está, doctor Delgado Guembes? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Maxi. Hay una pregunta de forma que tiene que ver con la cuestión de confianza. ¿Se permite por la Constitución hacer una cuestión de confianza por defender a un ministro, como lo está planteando el primer ministro Guido Bellido? O sea, por defenderlo a él, digamos, por lo que cometió, por lo que habría cometido antes de ocupar el puesto. Mabel, en realidad este es un asunto que tiene efectivamente una respuesta que no me voy a excusar de proporcionarla, pero me parece importante analizar la situación en la atmósfera en la que nos estamos sumiendo desde inicio de este gobierno, porque lo que estamos pretendiendo es desenmascarar quién es que efectivamente es el que tiene el poder en el Perú y qué hay detrás de estos grandes acertijos en los que hay grandes contradicciones entre los diferentes protagonistas. En el Poder Ejecutivo avanzan generalmente a paso crudo de reggaetón, mientras que en el Congreso se siguen los ritmos leves, profesionales y pendulares y solemnes de una pavana medieval. En este caso, lo que tenemos delante es una declaración que hace el premier Bellido, diciendo que va a presentar una cuestión de confianza sobre la censura respecto del ministro de Trabajo, el señor Ibero Maraví. Sin embargo, no existe la censura aún, existen anuncios, existen ideas, pretensiones, pero no hay absolutamente nada. Entonces, no sabemos si es que nos encontramos en una dimensión alucinatoria de política ficción o si es que efectivamente hay un deseo de generar una mayor aclaración del panorama ante el que nos encontramos, de forma tal que podamos conocer si es que la fe, el lápiz del señor Cerrón tiene las capacidades redentoras frente al sombrero del Palacio de Gobierno. A ver, para ponerlo más claro, doctor Delgado Guembes, porque queremos entender bien esto que nos está diciendo. Lo que estamos viendo entonces es una colisión de poderes dentro del Ejecutivo, la facción Cerrón versus la facción Castillo. Aparentemente hay una descoordinación flagrante entre el jefe del gobierno, que es el presidente de la República, y el presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que estamos advirtiendo luego de la conferencia de prensa que dio el señor Bellido anoche y de las declaraciones del señor Castillo, que contra la mudez que lo ha venido caracterizando ha sido bastante elocuente al señalar que no está en la agenda del Poder Ejecutivo la presentación de una cuestión de confianza. La pregunta que me hiciste, Mabel, era si es que cabe constitucionalmente que se haga una cuestión de confianza como la que ha anunciado en su conferencia de prensa el señor Bellido. Para empezar, no existe la censura, no existe un documento a partir del cual pueda presentarse una cuestión de confianza, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo anterior cuando el Congreso iba a censurar a la ministra de Educación, señora Marilu Martens, y el señor Zavala concurrió al Congreso para hacer una cuestión de confianza sobre su permanencia. De acuerdo, pero de existir, de finalmente interpelarse y el Congreso acuerde censurar al ministro de Trabajo, ¿podría presentarse una cuestión de confianza? Como lo menciono, Mabel, esto ha ocurrido, tiene precedente, y actualmente no ha cambiado la legislación desde que la produjo el señor Zavala, frente a la señora Marilu Martens. O sea, la situación no ha cambiado, cabe que se haga, no es imposible que se intente hacerlo. Sabemos que existe una ley que ha sido aprobada recientemente, la cual tampoco prohíbe que se haga una cuestión de confianza sobre la permanencia de un ministro, eso no está prohibido. Es más, se permite dentro de esa ley que aún está en el tiempo del Poder Ejecutivo, porque hasta el día 8 de octubre tiene el presidente de la República la capacidad de observarla o de promulgarla. Entonces, siendo así que no existe una ley
distinta a la que existió cuando se produjo la cuestión de confianza presentada por el gabinete Zavala, nada impediría que el señor Bellido hiciera lo propio respecto del señor Maraví. Pero como digo, una situación de esas nos permitiría llegar a desentrañar quién es el que ocupa realmente el poder en el Perú, porque el señor Bellido, si presentara su cuestión de confianza, se pondría él mismo en una bandeja con su decapitación, porque le daría la oportunidad al Congreso, a quienes pretenden en el Congreso censurarlo, de que se deshagan de él con mayor facilidad que la que podría haberse presentado si es que el señor Bellido fuera previamente invitado o interpelado con el pedido que ha presentado la señora Patricia Chirinos. Claro, pero ¿y esto qué genera en el país? Esto genera más inestabilidad. ¿Qué debería hacer el presidente del Consejo de Ministros, señor Delgado, para evitar que esta polarización, esta inestabilidad siga en nuestro país? Maxi, en realidad ante lo que nos encontramos es ante una parodia de nuestra vida política, porque la elección que ha realizado el presidente Castillo al designar al señor Bellido como presidente del Consejo de Ministros nos pone en una situación de suma fluidez, por llamarlo de alguna manera benigna, y no tenemos certeza, no tenemos estabilidad, hay demasiado altibajo dentro. Vamos a recuperar esa comunicación porque además hay más preguntas para el doctor Delgado Guembes. Él nos ha dicho que sí, que efectivamente puede presentar, solicitarse una censura contra el ministro Iber Maraví, puede solicitarse una cuestión de confianza. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que el Congreso de la República quiera censurar a algún ministro, que es parte de los resortes democráticos, ¿no?, que establece la Constitución, ¿se va a solicitar una cuestión de confianza? Ahí queda el interrogante. Regresamos con el doctor Delgado Guembes tras escuchar a nuestros anunciantes.